Muy buenas a todos, gente educada. Hoy terminaremos el tema de la configuración interna de tronco encefálico, abordando los nervios que corresponden a glosofaringio, vago y vamos a hacer una breve definición del vestíbulo coclear. Pero eso, espero que les sirva. Veamos entonces. Siguiente nervio vestíbulo coclear. Con respecto al nervio vestíbulo coclear, solo diremos que habrá unas clases de vía auditiva donde se entregará principalmente información sensitiva a los núcleos vestibulares y a los núcleos cocleares. Eso. Con respecto al nervio glosofaringio, diremos que que es un nervio complejo, que posee funciones parasimpáticas que corresponden a controlar la secreción de la parótida y se asocia al núcleo salivatorio inferior. Núcleo salivatorio inferior. Ahora, diremos algo que es muy importante, que en cuanto a la gráfica, Netter tiene un error, o sea, se equivoca. ¿Por qué? Porque coloca al núcleo salivatorio rostral, es decir, que está superior y caudal inferior. Y el primero corresponde al complejo salivatorio superior, no es. Eso es como una corrección de eso, con relación a otra fuente. Ahí se la voy a dejar en la descripción. Entonces, veremos que el nervio glosofaringio se caracteriza también por ser eferente visceral, es decir, como mediante el núcleo salivatorio inferior, y eferente branquial, como a través de los músculos derivados del tercer arco faríngeo. ¿Cuáles van a ser los músculos? Los músculos que derivan del tercer arco faríngeo, es decir, músculo del velo palatino, excepto uno. ¿Cuál? El tensor del velo palatino. Estos son músculos principalmente el elevador del velo palatino, palato faríngeo y palato gloso. Ahora, con respecto a su aferencia general, diríamos que lleva tacto, presión, temperatura y dolor. ¿De dónde? De ¿a dónde y a dónde? La información sensitiva del glosofaringio viaja principalmente del plexo faríngeo. ¿Dónde se encuentra el plexo faríngeo? El plexo faríngeo lleva información sensitiva desde la faringe, principalmente orofaringe, y también de la laringofaringe. Entonces, el glosofaringio lo que va a hacer es que, bueno, más que nada, se va a hacer cargo del orofaringio, mientras que el que se va a hacer cargo de la laringofaringe no va a ser este nervio, sino que el nervio vago de forma sensitiva. Con respecto a ello, también es que destacar que existe una zona bastante importante donde se lleva información sensitiva al glosofaringio. Esa zona va a ser la zona de la tuba auditiva, de la mucosa de la cavidad timpánica. Con respecto a esto, diremos que el nervio glosofaringio da un ganglio que se aloja en la fosita petrosa del hueso temporal. Y este, en el fondo, va a tener un canalículo. Este canalículo se llama canalículo timpánico, que permite el paso de un nervio y una arteria. El nervio va a ser el nervio timpánico, que ingresa a nivel de la cavidad timpánica y formará un plexo. Plexo a nivel del promontorio que se denomina plexo timpánico. Eso es importante decir. Ahora, con respecto a este plexo timpánico, diremos que tiene varias ramas. Da 2 ramas anteriores y 2 ramas posteriores. Con respecto a las ramas anteriores, nos focalizaremos en que da una rama, una va a enervar hacia la mucosa de la cavidad timpánica y la otra va a ir a la tuba auditiva. Con respecto a las posteriores, diremos que van hacia la ventana vestibular y a la ventana coclear. Si quieren entender esto, van a tener que ir al video del canal que habla de anatomía del... ¿Cómo se llama? Anatomía del oído interno y externo. Bueno. Veamos un caso clínico entonces. Cuando tenemos una persona que tiene otitis, una persona con otitis, tiene el oído interno inflamado, van a haber complicaciones. ¿Qué va a pasar? Lo que va a pasar es que con la otitis el dolor lo va a llevar el nervio glosofaringio y lo va a hacer consciente. Entonces, diremos que tendrá una vía aferente visceral especial, una vía aferente visceral general. La visceral especial de gusto lo hace y se asocia con un núcleo solitario. ¿De qué gusto lleva el glosofaringio? El glosofaringio lleva información que va de la bilingual.
en la lingual estaban unas papilas que se llamaban papilas caliciformes. De ahí lleva la información. Con respecto a la aferencia visceral general, se asocia con un núcleo, que es el núcleo solitario. ¿Qué hace el núcleo solitario? Sensa la presión de CO2. ¿Cómo lo hace? Lo hace mediante una estructura anatómica que se llama glomus carotídeo, que la veremos en la clase de carotídeo. Pero existe una estructura que se llama glomus carotídeo. Bueno, entonces, ¿a quién le entrega esta información el nervio glosofaríngeo? ¿Cuál era el núcleo aferente visceral? Bueno, el núcleo solitario, recordar que es aferente visceral. Siempre. Entonces, ¿qué recibe el núcleo solitario? Recibirá información del gusto del facial, información del gusto del facial, recibe información del glomus carotídeo del glosofaringeo y también información del gusto que proviene del glosofaringeo. Es porque estamos haciendo énfasis en estos núcleos. Entonces, existe una función, también hay que mencionarla, que es del glosofaringeo, que no guarda relación con un núcleo asociado. ¿Por qué? Porque el glosofaringeo dentro de su sistema no cuenta con un núcleo para entregar la información del tipo aferente general. No cuenta con ese núcleo. Y que, bueno, aferencia general, cuando digo aferencia general, todos recordarán y lo recitarán de memoria. Tacto, presión, temperatura, dolor. Tacto, presión, temperatura, dolor. Esta aferencia general no cuenta con ese núcleo. Entonces, ¿qué va a pasar? Es que al igual que el facial, que cuando inervaba la zona de Ramsay-Hunt, tampoco había un núcleo asociado a esa zona. Entonces, ¿qué hacía el facial? Le entregaba las fibras de dolor al trigémino. El glosofaringeo es algo parecido. También entrega fibras de dolor, tacto, presión, temperatura, pero ¿a qué sistema? Al sistema trigeminal también. Entonces, cuando la primera neurona del nervio glosofaringeo está inervando la mucosa de la cavidad timpánica, la neurona pseudounipolar, que tiene su cuerpo, el ganglio de la raíz dorsal, este nervio va a tener entonces dos ganglios, una superior y una inferior. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque la superior tiene neuronas que son de temperatura, dolor, tacto, presión de la cavidad timpánica, tubo auditiva y faringe con información sensitiva, es decir, vías aferentes generales. Y la inferior va a tener neuronas de gusto y de glomus carotídeo, es decir, neuronas aferentes pero viscerales. Entonces, la primera neurona va a tener un cuerpo. ¿Y dónde va a tener el cuerpo? En el respectivo ganglio. Y luego, la segunda neurona, cuando ingresa al sistema nervioso central, se encontrará con que no tiene un núcleo para entregar su información. Entonces, ¿qué va a hacer? Se lo va a ceder al sistema trigeminal. Se lo cede al sistema trigeminal. Recordaremos también que el único núcleo capacitado para llevar tacto, presión, temperatura, dolor de la cabeza y la región del cuello va a ser un núcleo y va a ser el núcleo espinal del trigémino. Entonces, siempre la información aferente general va a ser entregada al núcleo trigeminal de acá, este. Bueno, sigamos un poco con lo último. Ya. El nervio vago. Si hacemos un poco de memoria, recordaremos que anteriormente se le llamaba nervio errante. Un nombre que, según mi profe, que capo en esto, máster, era mejor. ¿Por qué? Porque tenías que se relacionaba con su función. Es decir, su función es una función que ocupa muchas porciones anatómicas y que está principalmente lejos de su punto de origen. Por eso era un nervio errante. Después pasó a llamarse nervio cardio, neumo, gastroentérico. Pero era un nombre muy largo. Entonces no era... porque también tenía relación con la función. Y pasó a llamarse nervio neumogástrico. Finalmente se terminó llamando nervio vago. Eso con respecto al nombre del nervio. Entonces, el nervio vago diríamos que es un nervio eferente del tipo visceral. Es un nervio eferente visceral y en casi todo tu tracto, es decir, cualquier víscera del cuerpo se relaciona con el vago. Casi todo tu tracto. Casi cualquier víscera también, pero casi todas las vísceras del cuerpo. Una nota clínica, por ejemplo. Cuando un paciente dice que refiere dolor, normalmente dice, me duele aquí me duele, no sé, me duele la guatita. Entonces, se refiere a un punto, no a una estructura concreta, puesto que el dolor
es más fuerte en territorios que son somáticos que viscerales. ¿Por qué digo ello? Porque la corteza tiene mapeada la piel, pero para estructuras que son profundas, el mapa es inespecífico. A qué me refiero es que ¿cómo saber cuando un nervio espinal que se divide en un ramo anterior y uno posterior, y en el caso del ramo anterior era quien formaba plexus y el posterior inervaba la región de la espalda? Entonces ese ramo anterior tiene delimitada bien su inervación, es decir, dice, me duele aquí, tengo el punto mapeado. Sin embargo, si hablamos de inervación de la región visceral, esta va a llegar al mismo nervio que un nervio cutáneo, pero cuando el paciente siente dolor de estómago, es decir, no dice me duele el riñón, me dice aquí, me duele la espalda. Entonces, ¿qué hace el médico? El médico se puede confundir y puede confundir una lumbalgia, que es con una inflamación cólico-renal, con un cólico renal. Y esto es porque existe una teoría que se llama la teoría de la convergencia neuronal. ¿Qué dice la teoría de la convergencia neuronal? Dice que el dolor se asume como un dolor cutáneo, es decir, un dolor o un dermatoma. Más que un dolor profundo, el cerebro lo asume porque la corteza lleva e inerva de mejor manera la piel que las vísceras. Un ejemplo, digamos, una apendicitis. El mismo ejemplo que me dio el profe. Una apendicitis. El paciente llega con un dolor localizado en la región umbilical. Entonces, ¿qué se piensa? Es que ese dolor se desplaza hacia el flanco, hacia la fosa ilíaca derecha, y debería estar el dolor de la apendicitis. En ese momento, se le pregunta al paciente, ¿dónde le duele? Para evidenciarlo, el paciente debe levantar una pierna, pues al dejarla caer se siente dolor completamente. Eso es como para diagnosticar una apendicitis. Entonces, también se puede presionar para identificar este tipo con los dedos, donde en la fosa ilíaca se presiona y al dejar de presionar el dolor es instantáneo. Eso quiere decir que siempre, a menos que el apéndice no tenga una ubicación retrocecal o una retroapéndice, pues si tiene retroapéndice, el dolor del apéndice no se encuentra ahí, sino que se encuentra detrás del ciego. Es decir, no se detectará con exámenes comunes, pero se hará notar cuando el paciente haya evolucionado a peritonitis, lo que es mucho más grave. Con peritonitis. Con respecto al vago y sus eferencias viscerales, diríamos que el vago es eferente visceral de prácticamente todo el sistema gastrointestinal, hasta la mitad derecha del colon transverso. Una nota importante. ¿Por qué la mitad derecha del colon transverso? ¿Por qué la mitad derecha? La mitad derecha tiene que ver principalmente con que el nervio vago termina en un tronco vagal anterior y un tronco vagal posterior. El tronco vagal anterior termina en un nervio que se llama nervio gastrohepático. Y el tronco vagal posterior se asume que es el nervio vago derecho. Y este nervio vago derecho, cuando va a finalizar, va a llegar a unos ganglios que se conocen como ganglios semilunares. ¿Por qué les digo esto? Es que son formas famosas que se le hablan también de las asas memorables de Grisberg. Entonces, este plexo, denominado plexo celíaco, en torno a la arteria celíaca, llega hacia abajo, hacia el ramo ascendente del tronco vagal derecho, también conocido como el nervio de la tarjeta, y se dirige hacia otro ganglio, que va a ser el ganglio mesentérico. Ahí termina el plexo celíaco. Entonces, estos ganglios, al emitir sus segundas neuronas parasimpáticas, no tienen la capacidad de emitir un nervio por sí solo, porque van a quedar cortos de perineuro. Entonces, ¿qué va a pasar? Al quedar cortos de tejido conectivo y de mielina, las fibras son tan pequeñas que su única opción va a ser meterse a las paredes de la arteria. Es decir, en el abdomen no hay nervios propiamente tales, sino que se adosan a las paredes, a las denticias. La arteria que pasa ahí va a ser la arteria celíaca. La arteria celíaca, o tronco celíaco, o también llamado así, se divide en arteria hepática común, arteria esplénica y arteria gástrica izquierda. Y la que va abajo va a ser la mesentérica superior. Esta también va a recibir estas fibras nerviosas. Por tanto, en resumen, lo importante, el nervio vago inerva exactamente hasta dónde irriga la mesentérica superior, que irriga hasta la mitad derecha del colon transverso, es decir, hasta ahí llega el vago. Por eso llega hasta ahí. Entonces, en cambio, por otro lado, si vemos el plexo hipogástrico, que nos vamos a meter un poco con inervación, veremos que el plexo hipogástrico se mete a inervación de abdomen, hacia la arteria mesentérica inferior.
Por ende, ¿qué va a inervar? Va a inervar todo lo que diga la arteria mesentérica inferior. Diremos entonces que el nervio vago es eferente visceral, puesto que tiene un núcleo grande que se llama el núcleo motor dorsal del vago o núcleo dorsal vagal, que realiza esta función. De hecho, si nosotros vemos anatómicamente, macroscópicamente, el piezo del cuarto ventrículo, encontramos aquí un trígono que se llama trígono del hipoglóso y otro trígono que se llama trígono del vago. Lo que hay dentro de este trígono del hipoglóso va a ser su núcleo, es decir, el núcleo, que al igual del trígono del vago, está formando dos pequeñas elevaciones, que son estas que se observan aquí. Del trígono del vago saldrán todas las afluencias del vago, es decir, aquí están todos los cuerpos de las primeras neuronas motoras parasimpáticas. Entonces, si vemos el nervio vago como eferencia branquial, por otra parte, veremos que el nervio vago posee una eferencia branquial, pues, ¿de qué se encarga? Se encarga de que todos los músculos derivados del cuarto, específicamente del cuarto esofaringio, tengan inervación. Entonces, al preocuparse de eso, tendrán dos tipos de músculos: los músculos constrictores y los músculos cricotiroideidos. Con respecto a los músculos constrictores, diremos que solo inervará el constrictor medio y el constrictor inferior, puesto que el constrictor superior se encuentra inervado por el nervio glosofaringeo del tercer arcofaringeo. Con respecto al músculo cricotiroideo, diremos que sus bordes laterales se encuentran en los bordes laterales del cartílago tiroides hacia la región anterior, el cartílago cricoides, y su función será el músculo de la voz aguda, va a agudizar la voz cuando se contrae.